4, 3, 2, listo. Muy buenas tardes, tengan todas las personas que nos acompañan. Continuamos con las actividades de este Día Internacional del Arte y del el 13º Seminario Internacional de Educación Artística. Comenzamos, más bien terminamos las actividades del día de hoy con la mesa de la maestría en arte. Vamos a presentar los proyectos de investigación que hicieron una alumna y 3 alumnos de esta maestría. Y bueno, sin más rodeos, el tiempo apremia, para también tener un poco más de tiempo para las preguntas y respuestas o comentarios, pues procedo a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy en esta mesa. En primer lugar, les quiero presentar a Fátima Edith Ramírez Domínguez. Ella es originaria de Guanajuato, Salamanca. Es una artista digital guanajuatense. Su obra se constituye mediante la reflexión ontológica y las capacidades del cuerpo humano y los procesos perceptuales dentro de los paradigmas tecnológicos del siglo XXI, explorando los nuevos medios de producción artística, así como la experimentación con el arte electrónico, la animación, la ilustración digital y la proyección no convencional. Su obra ha sido exhibida en festivales y galerías en Moscú, Ucrania, Rumania, Bélgica, España, Colombia, México, entre otros lugares. Es cofundadora del Laboratorio de Experimentación y Producción Artística Null Pixel y actualmente cursa la maestría en arte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, enfocando su investigación en la confluencia del arte y la tecnología con las narrativas populares en el desarrollo de propuestas artísticas vinculadas a los procesos de producción contemporánea. Ella nos acompaña con su investigación. El tema es el siguiente: lo virtual y lo narrativo como elementos de piezas artísticas. El siguiente invitado es Vitalis Misael López Delgado, que nos acompaña con la propuesta El dictado melódico en la enseñanza musical, propuesta de intervención. Él es licenciado en música por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Como trompetista ha desarrollado su carrera en distintos géneros, desde el ámbito académico hasta el popular. Es miembro fundador de la Big and Official de Aguascalientes, trompetista de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Aguascalientes y diversos proyectos en otros géneros donde ha participado en varios festivales del país. Desde el 2017 participó como tutor en el sistema de tutorías PAR de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, impartiendo solfeo. Es aquí donde surge el interés por la investigación de la enseñanza y memoria musical. Como proyecto de la maestría en arte dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presenta la propuesta de intervención educativa en el campo de la enseñanza del dictado melódico tonal. También nos acompaña Óscar Anubis Quetzalcóatl Méndez Gorra con su trabajo de investigación, Memoria y Corporalidad en la Fotografía Contemporánea. Óscar es originario de Tabasco, es entusiasta de la fotografía y de la exploración de los paisajes cotidianos. Realizó la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes. Ha participado en cursos tales como el Diplomado de Actualización Profesional en Fotografía por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, Seminario Visualidad Contemporánea por parte del Centro de las Artes de San Luis Potosí, curso de especialización en cianotipia impartido por el Taller Panóptico, Taller de Fotografía Ecológica, Antotipia impartido por Jorge Camarillo, y de Desarrollo Creativo impartido por Alex Dorsman. Participa en la carpeta gráfica conmemorativa Nervo 100+, la cual ha sido expuesta en la Embajada de México en Montevideo, Uruguay, en el Hollywood Art Walk en El Mercado Studios en Hollywood, California, y en el Centro Cultural Casa Fenelón de Nayarit, México. De las exposiciones colectivas en las que ha participado se destacan el primer Encuentro Nacional de Arte Político Sinaloa 10x10 por parte del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Los Mochis, Sinaloa, Devenires, Registros del Habitar, Universidad de las Artes, aquí en Aguascalientes, Tonal, Galería 1, Puerto Vallarta, Jalisco, y el 37º Encuentro Nacional de Arte Joven, Casa de la Cultura, Víctor Sandoval, también aquí en Aguascalientes. Cuenta con la exposición fotográfica individual titulada Estudios de la Maleza, una aproximación al paisaje cotidiano,
presentada en la Galería Universitaria, Universidad de las Artes. Fue seleccionado para realizar una residencia artística en el Centro de Artes Visuales del Instituto Cultural de Aguascalientes para el año pasado, 2020. Actualmente se encuentra cursando la maestría de arte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también es fotógrafo independiente. Y finalmente, pero no menos importante, nos acompaña Diego Valderas Chacón con su trabajo de investigación, La expectativa musical como origen para el desarrollo del gusto por la música occidental académica contemporánea. Él es licenciado en música, con mención honorífica por la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, donde estudió con Jorge Covarrubias Robles. En 2015 resultó beneficiario a través del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA de Querétaro para la realización del proyecto Difusión de la Música para Piano del compositor queretano Fernando Loyola y Fernández de Jauregui. En diciembre de 2017 fue pianista del cuarto Mérida International Brass Festival, donde acompañó la final del concurso estudiantil y presentó recital con el trompetista Jeff Smith y el tubista Eric Fritz, principales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Trabajó como pianista acompañante y maestro de piano complementario en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana entre agosto de 2017 a julio de 2018. En octubre de 2018 fue pianista del primer Congreso Latinoamericano de Trompeta dentro del Festival Internacional de Música de Cancún, donde tocó con importantes trompetistas como Juan Fernando Avendaño, principal en la Orquesta Sinfónica de Colombia, Heraclio Matthews, artista Stomby, y Ernesto Chulia. En enero de 2019 resulta ganador del programa de estímulos para la creación y desarrollo artístico de Querétaro, PECDA, con el proyecto Imágenes, Música, Un Ser Supremo. En octubre de 2019 se presenta por segunda ocasión en el Festival Internacional de Música de Cancún con un recital de piano y a dúo con el trompetista mexicano Luis Eduardo Pérez Trejo. Ha tomado clases magistrales con los maestros Luca Chantore, Arturo Nieto Dorantes, Claudia Corona, Oscar Terragó, Robert Kuning, Joseph Olenchowski, Tomoko Honda y Jacón Osto. Actualmente cursa el primer semestre de la maestría en arte en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y desempeña como maestro de piano en el propedéutico infantil en el Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce del Instituto Cultural de Aguascalientes y en el Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como maestro de piano complementario. Les recuerdo la dinámica de esta mesa. Tienen 15 minutos, más o menos, para exponer su proyecto de investigación. Posteriormente pasaríamos a los siguientes expositores y dejaríamos al final un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, sin perder más el tiempo, le dejamos el uso de la palabra a nuestra compañera Fátima Edith Ramírez Domínguez para que haga su presentación sobre su proyecto de investigación. Muchas gracias, Fátima. Adelante. Gracias, buenas tardes, Rafael. Bueno, buenas tardes a todos. Rápidamente me voy a permitir leer, pero no sin antes aclarar que este proyecto está basado en el interés y en lo que versa mi proyecto de investigación, más no se trata como tal mi proyecto como en sí, o sea, este es un análisis de dos piezas artísticas que contienen algo que versan en la importancia de mi investigación. Y bueno, me voy a permitir también compartir una presentación. Es muy breve, así que solamente es como para evidenciar un poco lo que les voy a estar leyendo. Lo virtual y lo narrativo como elementos de piezas artísticas. Los procesos artísticos insertos en la actualidad, mediados por la tecnología, abren la puerta al análisis en torno a la transformación de la producción artística referente a ellos. La percepción se ve afectada por los cambios que trae consigo el avance de las tecnologías digitales, desdibujando los lindes de los modos de lo real. Ahora pensamos, sentimos y convivimos en un espacio virtual. Somos sujetos en busca de la verosimilitud en aparatos de virtud, que implementan condiciones vivenciales en su hecho funcional, generando capas de entendimiento
en el acecho de placeres a través de la representación objetual en los dispositivos y plataformas en los que nos encontramos inmersos. Lo virtual y lo narrativo caminan de la mano, estructurando relaciones de realidad y apariencia, articuladas desde y para los artefactos, objetos, textos y, por supuesto, la memoria, dando como resultado hibridaciones como la realidad virtual, definida por Guber como síntesis aún no enteramente asimilada de dos tradiciones occidentales, la imagen escena explícita y la imagen laberinto hermética. Un fenómeno que ocurre desde los parámetros de la imaginación y se adecua en la singularidad del aparato que lo contiene. De esta manera, el receptáculo primordial que ocurre en la mente al crear representaciones de las cosas. La realidad virtual es, pues, la tecnología que pone de relieve la existencia de nuestra experiencia subjetiva, demuestra que somos reales. Existe una contención entre lo que vemos y lo que imaginamos. En ese tamiz se recubre un sendero de figuraciones, alienaciones y posibilidades que más tarde aludimos en formas de representación, en donde aquello que prevalece simbólico y posiblemente desarraigado de sentido práctico de las cualidades del objeto, es decir, aquello que lo hace ser materia, se vinculan para nombrarlo, definirlo o semantizarlo. Un encuentro de materialidades definidas por convención, en la que buscamos la verdad para construir una apariencia que ilumina el encuentro sobre el mundo y sus objetos, manifestados en la creación de instalaciones artísticas donde podemos observar la hibridación de realidades, tomando esto como referencia, generé el análisis de dos piezas artísticas, Lacuna Shift de The Park Collective y Login de Jürgen Roth. Estas piezas están desarrolladas mediante la premisa de las materialidades virtuales. Aquí se ilustran dos elementos formales importantes al momento de estructurar una pieza artística, la virtualidad y las estructuras narrativas, dando pauta entonces a la comprensión de procesos artísticos contemporáneos y la importancia que adquiere la tecnología para el desarrollo de estas manifestaciones. Ahora mismo les voy a poner el reel de la pieza Lacuna Shift para que la conozcan y mientras les voy a ir contando un poco de qué va la pieza y el análisis que se generó. Lacuna Shift es una experiencia de realidad virtual espaciopoética que se encuentra en perpetuo cambio con respecto a su visitante, mutando en tamaño y en sus elementos arquitectónicos, revelando trazos de narrativas poéticas. Debido a la naturaleza procesual de la pieza, como usuario, nunca podrás entrar dos veces a la misma habitación. Heráclito nos decía que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque aunque aparentemente el río es el mismo, sus elementos, su cauce, el agua que corre por él han cambiado. El cambio es la constante de la vida, ya que esta representa una persistente transformación. Y si nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, es porque los ríos, el mundo, las aguas e incluso nosotros mismos, nuestras realidades están en constante transformación, exactamente igual que como lo evidencia Lacuna Shift. Cada visitante vivirá un viaje diferente, que se manifestará de diversas formas en función del comportamiento de aquel mundo y del propio carácter imprevisible de este, del mundo real. Por otro lado, tenemos el proyecto Login. Login es una instalación que invita a los visitantes a experimentar físicamente el proceso de inicio de sesión, que normalmente no es visible. Aquí es donde se encuentra la importancia de la representación objetual de la que ya hemos hablado. Visibilizar un proceso que pudiera ser o parecer irrelevante se convierte en la forma de asumir y socializar los sucesos. Esta pieza nos propone una experiencia de realidad mixta que incita al espectador a explorar la proximidad y la distancia de las colaboraciones. Y aunque parezca una idea ambigua, es aquí donde la pertinencia en la utilización de los procesos mediales cobra total sentido.
ya que debido al montaje, la realidad virtual no solo se muestra en el visor, sino que se ha implementado un sistema de seguimiento corporal para rastrear el movimiento de las personas que rodean al usuario central, el que tiene los lentes puestos, rompiendo de este modo con la calidad aislante de las experiencias y generando un acercamiento más íntimo de interacción tanto dentro como fuera de ella. La transición de los estados físicos a los virtuales se manifiesta en una experiencia en la que la percepción del propio cuerpo se funde con su representación en forma de datos y los Fátima, límites entre la realidad, ¿sí? disculpa la interrupción. Me parece que no se están viendo las diapositivas ni las piezas. ¿De Se ve verdad? nada más, la primera diapositiva es la que se está viendo. Ok, a ver, entonces, igual, déjame, Ponla, sigo si quieres, compartiendo. en pantalla completa. Está en pantalla completa, se lo prometo. Muy bien, ya ¿Así se está movió. bien? Ujú, ya se movió. Muchas gracias. Ok. ¿Te parece mejor así? ¿Ahí se ve? Ahí se ve la pantalla, la imagen de login. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, estamos hablando de la transición de los estados físicos a los virtuales, se manifiesta en una experiencia en la que la percepción del propio cuerpo se funde con su representación en forma de datos y los límites entre realidad y apariencia se difuminan cada vez más. A partir de esto, generé dos análisis en torno a estas piezas que pues me permiten como un poco expandir mi investigación que va de estos conceptos y que mi proceso creativo pues parte de estas manifestaciones artísticas. Entonces, ahorita se los comparto. El descenso a la madriguera. Sí se está viendo, supongo que... Seguimos en la pantalla con la imagen que dice login. Ok, perfecto. Solamente es para evidenciar. Bueno, igual si no se está viendo. Ahí estamos viendo la imagen de Alicia y la Kunashi. Perfecto. El descenso a la madriguera. He querido titular este apartado donde hago un análisis específico de la pieza Lacuna Ship de The Park Collective como el descenso a la madriguera, en total alusión al cuento de Alicia de Lewis Carroll. No solo porque la pieza está inspirada libremente en los libros, sino porque es muy directa la relación que existe entre colocarse los lentes de realidad virtual para conectar con el espacio diseñado por el colectivo de Park y caer en la madriguera del conejo, y de este modo entrar en el sueño de Alicia. Adentrarse en lo inexplorado de un mundo modificado a partir de necesidades o deseos conscientes o inconscientes que no necesariamente son imposibles o irreales, dándonos la oportunidad de experimentar desde otros lugares los layers que configuran la realidad. Cuando leemos el relato de Lewis Carroll y nos damos cuenta de que Alicia cae por un agujero en el suelo, en una aparente madriguera de conejo, la narración nos dice que la niña genera algunas reflexiones mientras cae. Ella piensa en el trayecto, en la duración, en el tiempo, en lo largo y en lo aburrido que puede ser este viaje, en el transcurso y en todo este trayecto, y también piensa cómo va a ser el lugar en el que va a caer. Y considera que la duración de este trayecto ha sido tanta que probablemente caiga del otro lado del planeta, en el país donde seguramente caminan boca abajo, ¿no? Entonces es muy interesante pensar que aquí Carroll nos presenta a una Alicia que confronta el problema de caer en la madriguera de un modo muy singular, generando una cuestión legítima de la reinvención y la adaptación de la realidad circundante, es decir, la socialización del entorno que nos rodea. Partiendo de esto, pues la realidad virtual que Descartes nos propone
se convierte en un espacio mutable dotado de entornos efímeros que evocan una inmanencia virtual y que permiten el acceso al mundo de las maravillas. La siguiente reflexión viene llamada como un touch o la caricia que no fue, que es una reflexión a partir del login de la otra pieza y pues se las comparto ahora. Un touch o la caricia que no fue. Retomar o analizar la pieza de login representa un complicado y quizá hasta nostálgico ejercicio debido a los tiempos vividos y la situación actual de aislamiento social. Si bien Jürgen Robb evidencia la pericia, con la que cuenta como artista y desarrollador al articular esta multiplicidad de elementos técnicos y tecnológicos en un discurso en donde la percepción y la asimilación del cuerpo, el propio y el ajeno, se convierten en el tema central de la obra, el análisis que yo realizo pues está dado desde otro lugar. Para esta pieza se ha implementado un parámetro configurado a partir del sonido de la voz, que se utiliza para desencadenar líneas de conexión entre los usuarios, es decir, articulando puntos de un esqueleto con el otro, uniéndolos a partir de una línea, sin necesidad de tener puestos los visores. Esto conduce al espectador a una sensación física de tocarse sin estar en contacto real, rompiendo una capa de intimidad que abre las posibilidades de expandir el horizonte experiencial, aunque solo sea en un sentido áptico. La ilusión de haber generado un contacto entre los espectadores sin siquiera tener un contacto físico es descrita como única e incluso como extraña. Y esto me lleva a la reflexión sobre los procesos del aislamiento, acercamiento, en las que todos estamos insertos ahora mismo con los procesos pandémicos y con el aislamiento. Y bueno, ya para concluir, porque sé que tenemos muy poco tiempo, lo que nos interesa al analizar estas piezas artísticas conformadas con lo que conocemos como nuevos medios, lo virtual y lo narrativo como elementos de producción de estos ejercicios artísticos, son las posibilidades expresivas propias de sus diferencias, la creación y la constitución de un lenguaje característico que es la evidencia clara del estadio histórico en el que nos situamos, apelando a la creación de obras que resultan ser objetos híbridos en los cuales las posibilidades técnicas sirven para multiplicar los medios de expresión, invitando a que el espectador se convierta en participante del mundo que el artista propone, transformando su percepción en acción mediante la experimentación de las experiencias que dan pauta a que pensemos lo real tangible de este mundo desde otros lugares, explorando los lindes, las formas y los sentidos. Bueno, y por mi parte, pues sería todo. Todavía hay mucho que debatir y que dialogar sobre este tema. Repito, estoy hablando solamente del proceso creativo en este momento y de la importancia que, que resultan para mí la utilización de los nuevos medios, de lo virtual y de lo narrativo que configuran también mi obra artística. Entonces, si alguien tiene alguna duda, algún comentario o pregunta, pues estoy abierta al diálogo y estoy pendiente de sus comentarios. Muchas gracias. Fátima. Muchas Gracias por tu puntual corrección y también por compartirnos tus procesos de análisis y reflexión sobre estos temas que son actualmente importantes respecto a los diferentes medios y pues el estado en el que estamos de aislamiento, ¿no? Con la pandemia. Te agradezco mucho, Fátima. Pasamos a cederle la palabra. Gracias. No, muchas gracias a ti. Le cedo la palabra a Vitales Misael López Delgado para que nos comparta su trabajo. Muchas gracias. Adelante. Misael, adelante. Sí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí se puede ver la presentación. Así es, estamos viendo la primera diapositiva. Ok, perfecto. Bueno, de inicio. Entonces, esto forma parte de mi proyecto dentro de la maestría y comenzaré a explicar. Disculpa la interrupción, Misael. Nada Sí, más hay que aclarar que si se tienen que extender ligeramente en tiempo no hay ningún problema, para que no se ok. estresen. Perfecto, gracias. Bueno, entonces el tema que voy a tratar es el dictado melódico en la enseñanza musical, fundamentos para una intervención educativa. Empecemos con el contexto. Corresponde a la enseñanza musical de nivel superior en la materia de solfeo a través del dictado melódico tonal. ¿Qué es el dictado melódico tonal? Pues es un ejercicio que se realiza en esta materia donde el profesor toca una melodía y el alumno tiene que escucharla y transcribirla. Entonces, pero ¿cómo transcribimos esta melodía? Entonces, la formación musical, el dictado es una herramienta empleada para desarrollar habilidades de memorización, análisis y transcripción de fragmentos musicales. El objetivo deseable en la práctica del dictado consiste en que el estudiante realice una descripción analítica del fragmento escuchado que plasma a través de notación. Esto con el fin de desarrollar herramientas de metaaprendizaje que le permitan no solo transcribir los fragmentos, sino comprender estructuras musicales y que sea capaz de relacionarlas con otras obras. Es decir, estas herramientas de metaaprendizaje le ayudarán no solo a desarrollar las habilidades, sino a entender cómo está aprendiendo, cómo está desarrollando él esas habilidades. Entonces, el objetivo de esta ponencia es describir los fundamentos teóricos de una intervención destinada a evaluar estrategias de enseñanza y aprendizaje que aseguren el logro del objetivo antes descrito, ¿no? Principales fundamentos teóricos corresponden a dos categorías, que es la memoria y los procesos cognitivos los procesos cognitivos de formación durante el dictado. La principal justificación de este trabajo consiste en evitar lagunas de aprendizaje enmascaradas bajo técnicas inapropiadas, ya que generalmente se evalúa la transcripción del dictado melódico tonal con el producto final de la anotación, pero no se entiende la manera en la cual el estudiante analiza y representa el fragmento escuchado. Entonces, para empezar con las categorías en las que está fundamentadas esta propuesta de aplicación, empezaremos con la memoria, la cual es una categoría central en la fundamentación de la intervención, que es el constructo de memoria, porque la realización de un dictado requiere que cada estudiante retenga información auditiva que acaba de escuchar y la relacione con las categorías teóricas que están almacenadas en los esquemas de la memoria de largo plazo. Los componentes de la memoria son la memoria de largo plazo, la memoria de trabajo y la memoria de corto plazo. La memoria de largo plazo almacena la información durante periodos largos de tiempo y contiene esquemas que corresponden a una representación de rasgos comunes de la música. Es decir, estos elementos que se repiten son organizados y estructurados en estos esquemas y almacenados en la memoria. En el caso del dictado se trata de melodías prototípicas similares a las que el estudiante acaba de escuchar. Entonces estos rasgos similares que va escuchando con regularidad se vuelven parte de estos esquemas. Después, la memoria de corto plazo retiene la información del entorno por un periodo corto de tiempo, sin implicar un proceso cognitivo complejo. Por el contrario, la memoria de trabajo es un sistema operativo. No solo retiene información, también la procesa. La memoria de trabajo relaciona la información recibida por la memoria de corto plazo con los esquemas de la memoria de largo plazo. Entonces, la memoria de trabajo es un sistema operativo. No solo almacena, sino que también ayuda a tomar la información que es percibida, ayuda a relacionarla con los esquemas de la memoria de largo plazo que ya están y de esa forma formar nuevos esquemas respecto a la información que está recibiendo. Entonces, para describir un poco como el proceso respecto a estos componentes, este modelo de memoria describe el proceso de almacenamiento. Primero, percibimos información,
Luego esta es tomada para relacionarla con otros conjuntos de formación y ordenados para que finalmente sea almacenada en sistemas de memoria de largo plazo. Durante el dictado, la memoria de trabajo relaciona y organiza los elementos musicales. Junto a esta, el central ejecutivo, que es un componente de la memoria de trabajo, ayuda a focalizar la atención y el análisis voluntario. La práctica estructurada permitirá desarrollar las habilidades de concentración, análisis, memoria, anotación, y de manera más importante ayudará al estudiante a comprender cómo aprende, es decir, le ayudará a desarrollar competencias metacognitivas. Relación con lo que ya mencioné con el metaaprendizaje, ¿no? Esto va de la mano. Siguiente categoría corresponde a los procesos cognitivos. La revisión de literatura de estudios empíricos sobre percepción musical ha ayudado a categorizar los procesos cognitivos implicados en la enseñanza y aprendizaje. Entonces, se hizo una revisión de literatura y a partir de eso se analizaron y se categorizaron todos estos procesos y aquí se propone el modelo de enseñanza que comprende dos fases durante el dictado. Primera son los procesos cognitivos preexistentes al dictado. La segunda, los procesos cognitivos que suceden durante la toma del dictado. Entonces, para fines prácticos, nombraremos los preexistentes al dictado como procesos pre y los que suceden durante como procesos intra. Estos dos, a su vez, se dividen en dos cada uno. Entonces, comenzando con los procesos pre. El primer proceso corresponde al reconocimiento de rasgos acústicos de primer nivel, por ejemplo, el registro, el timbre y las articulaciones. Estos rasgos acústicos son aquellos que no requieren relacionarse con otros elementos, con otras agrupaciones jerárquicas para ser percibidos. Por ejemplo, el timbre, nosotros podemos percibir una voz humana de una persona o de otra, ¿no? O de un instrumento y de otro. Entonces, el segundo proceso corresponde a la formación de esquemas métricos, tonales y formales que se adquirieron de manera implícita. Esto de manera implícita refiere a la formación, perdón, a la exposición común que tenemos con la música y así es como vamos adquiriendo ese lenguaje, como en la música que escuchamos día a día o en la que corresponde a nuestra cultura, por ejemplo. Y a través de aprendizaje estadístico, que es el aprendizaje que es una herramienta que nos ayuda a reconocer los elementos que suceden constantemente y nos ayuda a predecir de manera coherente a cómo percibimos que estos sucesos van. Entonces nos genera como una expectativa, ¿no? Como de, esto sucede mucho, entonces yo espero que suceda esto. También se generan respuestas respecto a eso. Entonces, estos esquemas deben ser trabajados de manera explícita como preparación didáctica para la toma de dictado. Entonces, de una forma explícita como es en la clase, ¿no? Como está planteada la propuesta de intervención. Se van a utilizar el análisis de estos esquemas ya formados para reconocer los elementos que se encuentran constantes a través de los esquemas y de esta manera analizar y comparar los esquemas que están en la música que estamos trabajando. Específicamente es aquí en el dictado melódico tonal. Entonces los procesos intra, el primero corresponde al proceso de análisis de los patrones melódicos del dictado con referencia a los esquemas. Como ya decía, estos son los que suceden durante la toma del dictado, en el momento específico en que se está realizando el ejercicio. Entonces, con estos esquemas ya formados, nosotros vamos a comparar y a reaccionar en tiempo real para analizar la música que estamos percibiendo. Entonces, por eso, como describí hace rato, la memoria de trabajo, que es un sistema operativo, pues es de vital importancia, ¿no? Comprenderlo y desarrollarlo. Porque en el momento del dictado tenemos que tomar estos esquemas que ya están formados y percibir lo que estamos escuchando, analizarlo
Y para eso después el segundo proceso corresponde al análisis, que conlleva la representación de estos patrones melódicos en símbolos musicales escritos. Entonces, todo ese análisis que hicimos debe ser representado en grafías musicales. Y esto es parte de todo el proceso cognitivo del aprendizaje en el dictado. Entonces, ya conociendo todo este marco, nos vamos a la propuesta de aplicación del modelo que es descrito en la intervención. Entonces, aquí ya describo más bien los objetivos que tendrán que ver con la intervención, que como que les platico que la maestría en arte tiene un perfil profesionalizante, entonces debemos de realizar un proyecto práctico, ¿no? Entonces, de aquí viene el objetivo de esta intervención. Primero es diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en las categorías del modelo descrito. Por ejemplo, trabajar con los alumnos sistemas de notación alternativos, más cercanos a la representación física y mental del ritmo, de manera que sirva de puente a la notación tradicional más abstracta. Entonces, ¿a qué se refiere este ejemplo? Como podemos ver aquí en esta imagen, allá arriba unas líneas y abajo un fragmento de una partitura. Entonces, como podemos ver en el ejemplo de la partitura, quizá no sea muy claro la forma en que podemos encarnar estos ritmos o cómo se podría percibir o cómo podríamos sentir este ritmo, ¿no? Entonces, este sistema de arriba, que es un sistema como se le llama de protonotación, o un sistema más, digamos, más simple, más simplificado para entender el ritmo, funcionará como un puente para poder entender estos elementos. Aquí este compás es de 3/4, entonces hay 3 pulsos y están agrupados jerárquicamente. Entonces siempre el primero se va a sentir como más fuerte, entonces va a ser como 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces viendo eso, podemos observar la partitura y bueno, alguien que creo que no esté familiarizado con esto, pues quizá no podría descifrar estos elementos que describo, ¿no? Esta agrupación y esta jerarquía. Sin embargo, el sistema arriba puesto, que es más simple, pero que busca de una manera también gráfica, describir estas organizaciones, ¿no? Estas líneas verticales describe la organización de este pulso de 3. 1, 2, 3. Entonces pueden ver la primera larga que define el pulso fuerte y las dos pequeñas como pulsos más débiles, ¿no? Y así es como están agrupadas. Entonces, como el ejercicio, tenemos estas referencias de la métrica, que es el compás, y estas líneas horizontales que están ahí dibujadas, nos dan de una forma clara y muy gráfica la forma en que el sonido, el sonido lo podemos transcribir. Por ejemplo, la primera nota que está aquí supone que dura 2 tiempos y la podemos representar a través de esos 2 pulsos, tan corta y tan, 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 una larga, que es lo que representa la, la nota del cuarto compás. Entonces, de este tipo de estrategias son las que se están diseñando para... Bueno, esta es una estrategia de un método, pero se tienen que recopilar y también diseñar algunas otras para cumplir con el objetivo, ¿no? La siguiente objetivo es evaluar los resultados de aprendizaje de estas estrategias, bien sea a través de comparación de medias de grupos independientes, que será solicitando voluntarios que estén tomando la clase de solfeo, este, para, para realizar la intervención a manera de clases, y con los alumnos que de alguna forma no pudieron estar dentro de ese mismo grupo en la intervención, pues aplicar pruebas antes y al final de la intervención para medir, para medir los resultados de la intervención que tanto ayudan este tipo de enfoque para el desempeño de los alumnos. Otra forma será de mediciones repetidas, donde solo el grupo voluntario será el objeto de análisis mediante lo mismo igual, pruebas post y, perdón, pre y post
aplicación. Y como objetivo final será generar una guía con base a la experiencia ganada en la revisión de literatura y el análisis cualitativo de los resultados de las intervenciones. Entonces, como objetivo práctico, pues es desarrollar la intervención y, y aplicar este modelo, ¿no? Y como un trabajo final, espera generar esta guía y que sea resultado de toda esta intervención, de toda esta propuesta, ¿no? Y bueno, pues ya ahí termina la exposición. Igual cualquier duda, sugerencia, por favor, háganmela saber y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Misael, por tu participación. Y bueno, pues es una herramienta importante este modelo como puente para facilitar la enseñanza y aprendizaje, ¿no? Del solfeo, de la lectura y la escritura musical. Muchas gracias, Misael. Antes de continuar con la siguiente intervención, quisiera leer algunos comentarios, más que preguntas, de nuestros y nuestras participantes en Facebook. Dice a Camilo Moreno que le parece muy interesante el tema de investigación de Fátima Ramírez. James Campoy nos dice que le encanta el estudio de Fátima. Brenda Viridiana Ramírez nos dice que es muy interesante la información de la investigación de Fátima. Astro IH nos dice que son excelentes ejemplos y muy interesante el tema de investigación de Fátima. Y para ti, Misael, tenemos el comentario de Surea Mare, que nos dice que es muy revelador este modelo para quienes no leemos música. Entonces, muchas gracias, Misael. Vamos a continuar con la siguiente participación. La siguiente participación sería la de Óscar Anubis Quetzalcóatl Méndez Gorra. Adelante, Anubis, tienen la palabra. Muchas gracias. Hola, gracias. Sí, bueno, igual que Fátima, me gustaría aclarar que lo que voy a comentar hoy, aunque bien parte de mi proyecto de investigación, es más bien una reflexión que surgió a partir de la práctica fotográfica contemporánea, y aunque toma aspectos de mi proyecto de investigación, no es como tal lo del proyecto de investigación. Aunque aquí tengo 6 cuartillas, voy a tratar de, en lugar de leerles, comentarles como si estuviéramos platicando o en una especie de café virtual lo que tengo aquí escrito. Voy a compartirles mi pantalla, espero que se alcance a ver, y si no, pues me dicen. Nos vemos bien, gracias. Esta es la primera diapositiva. Y bueno, como les comentaba, este ensayo o esta reflexión surge a partir, pues, del estado, dijéramos, actual de la fotografía, de la cual todos formamos parte y de la cual todos participamos a través principalmente de los celulares. Y es que precisamente la imagen fotográfica ha pasado de ser algo, dijéramos, tangible a ser algo virtual. Y bien, eso no tiene realmente nada de malo, porque la práctica fotográfica o la fotografía como técnica surge para ser algo práctico, o ser algo más práctico que otros procesos, como en su tiempo lo fue la pintura y el grabado, ¿no? En tener una imagen mucho más rápido que esas otras técnicas. Entonces, en ese sentido, las imágenes digitales son las imágenes que más nos funcionan en nuestro día a día, ¿no? Pero eso no significa que sea lo que mejor funcione cuando estamos hablando de prácticas fotográficas. Entonces, ahí en ese sentido, cuando normalmente pensamos en fotografía, los colegas con los que he comentado esto, puede que se nos venga a nuestra mente 2 cosas principalmente, ¿no? Podría ser una imagen de un paisaje o una imagen de un retrato, y normalmente cuando vamos a algún museo, tal vez no en otros lugares, pero normalmente aquí sí, lo que solemos encontrar es una imagen pues en blanco y negro, ¿no? Que se conocería como una imagen en escala de grises. Entonces, parecería que si tenemos una imagen en escala de grises es ya algo como artístico, ¿no? Y la verdad es que en algunos programas de celulares he visto filtros que se titulan artístico, y lo único que hacen es traducir tu imagen de color a escala de grises, ¿no? Y bueno, eso en algunos casos podría funcionar, pero no es del todo cierto que una imagen en escala de grises sea algo más artístico que otro, ¿no? Otra de las características que tienen las imágenes fotográficas es que suelen ser muy miméticas. Aquí lo vemos en estos 2 ejemplos, que son imágenes muy bien logradas, muy bien definidas, y que lo que están representando lo entendemos como a primera vista, ¿no?
Pensando históricamente en la fotografía, podríamos dividir en dos como categorías lo que son las técnicas fotográficas. Una sería la fotografía con cámara, que es la que conocemos normalmente todas y todos, ¿no? Y otra muy distinta es la fotografía sin cámara, ¿no? Y pues me pueden decir que pues, no existe una fotografía sin cámara, ¿no? Porque la fotografía surge a partir de este dispositivo que toma una imagen por nosotros. Pero bueno, no es del todo cierto. Y ahora les presento esta técnica que es la que estoy trabajando en mi documento de investigación y que vamos a analizar a través de una artista contemporánea que se llama cianotipia, ¿no? Entonces esta técnica surge en 1842 y si tomamos en cuenta que la historia de la fotografía inicia en 1839 con el daguerrotipo, esta es una de las primeras técnicas fotográficas que existieron, ¿no? Y funciona de una manera muy sencilla. Entonces, en un papel o en una superficie se coloca una emulsión que es sensible a los rayos UV, luego, como se ve en la segunda imagen, se expone al sol, se lava con agua corriente y se obtiene una imagen que es una impresión por contacto, es decir, que el resultado que tenemos es del mismo tamaño que el negativo que hayamos utilizado. En este ejemplo, el negativo fue una hoja, pero también se pueden utilizar dibujos o otro tipo de imágenes translúcidas. Lo que nos lleva a lo siguiente, y es que, como mencioné hace poquito, lo que más conocemos nosotros es la fotografía con cámara, sobre todo quienes nacimos en el siglo pasado y utilizamos cámaras con películas de 35 milímetros, cámaras desechables, ¿no? Actualmente se cuestiona o se puede cuestionar si una cámara de celular es fotografía o no, porque, bueno, es un dispositivo que no se especializa en imágenes fotográficas, pero vamos a decir que es fotografía sin más. Entonces, a pesar de que en este ejemplo podemos ver, bueno, es un ejemplo de un comercial del iPhone 11 y podemos ver una sesión fotográfica de un modelo canino que está haciendo únicamente el celular, ¿no? Entonces no hay un fotógrafo que esté tomando las imágenes a este modelo, que esté moviendo las luces, que esté haciendo nada, simplemente está este modelo que es un perrito pues muy bonito y la cámara, ¿no? Que tiene 3 lentes, entonces entre esos 3 lentes va escogiendo la misma cámara cuál es el mejor ángulo, cuál es el mejor lente, y el mismo dispositivo es el que toma la imagen. Y pareciera que eso es como lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Que nuestros dispositivos se vuelven cada vez más inteligentes y cada vez menos tenemos que intervenir nosotros en la imagen. Entonces el celular te dice si te tienes que mover, si te tienes que poner más luz, si te tienes que poner menos luz, edita solo la imagen y en algunos casos hasta los puedes subir a las redes sociales, ¿no? Que es como el fin último de este tipo de imágenes que se suele hacer. Ahora bien, entrando ya con la artista que vamos a analizar en esta presentación principalmente, se llama Megan Rippenhoff. No, Megan Rippenhoff es una artista visual estadounidense que se especializa en procesos de fotografía sin cámara. Muchas de sus imágenes son en gran formato, otras un poquito más pequeñas. Aquí puse esta imagen para que se pudiera apreciar como un poco el tamaño de estas imágenes que Rippenhoff realiza particularmente en este proyecto titulado Littoral Drift, que se inicia en el 2014 y termina más o menos unos 6 años después, ¿no? A lo largo de este tiempo, ella realizó un poquito más de 800 obras con la técnica de la cianotipia y tienen formas pues variables. El concepto central de esta serie gira en torno a un término geológico que es la deriva litoral y que se utiliza para describir el movimiento de la arena y otros sedimentos marinos a lo largo de la costa por medio del viento y del oleaje. Estas piezas que nos presenta son registros únicos porque se realizan directamente por contacto
de la espuma, del agua, de la arena, de los minerales sobre el papel emulsionado. No tenemos una cámara que medie entre el paisaje que está representando y entre el medio, que es la cianotipia. No hay una segunda oportunidad para captar el momento. El azar y la adaptabilidad con el entorno juegan un papel muy crucial en la producción de cada pieza. Y pues bueno, si ustedes han ido a la playa, saben que ese tipo de lugares pues no es muy predecible, ¿no? Aunque en un momento pueda verse muy pacífico, en un instante suele cambiar completamente, ¿no? Y eso es con lo que se enfrenta este artista, que es Milan Rippenhoff, al realizar este tipo de obras. Entonces, si nosotros vemos esta imagen que mide más o menos unos 2 por 4 metros, sería un poquito difícil pensar que es una fotografía realmente. Nos podría asemejar más quizá a una pintura o a un dibujo o a otra cosa que no sea fotografía, ¿no? Porque como las primeras imágenes que revisamos, esto no es algo, dijéramos, mimético, sino que es algo un poquito como más abstracto, ¿no? Aunque realmente este tipo de imágenes puede ser aún más mimético que las anteriores, porque lo que se está registrando es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es el oleaje, lo que estamos viendo es la espuma, y eso es lo que está sobre el papel. En las otras imágenes, la cámara y los negativos median ese espacio y generan pues una imagen distinta, digamos, a la realidad. Entonces, en esta imagen podemos ver una especie de ola, quizá ahora porque, como les comenté sobre el contexto, se vea más claramente, pero si se viera sin el contexto, podría pensarse como una imagen muy abstracta o como una especie de paisaje glaciar, ¿no? La interpretación es un poquito abierta. Vemos que hay varias divisiones, y esto es porque esta imagen se hace a partir de papeles pequeños que se van juntando para realizar esta imagen más grande. Dijéramos que estas son una serie de hojas tamaño carta que se juntan y luego la artista las trabaja para obtener esta imagen como muy grande. Y aquí hay otra característica interesante en el trabajo de Rippenhoff, y es que podemos ver que hay cierto como maltrato en su papel, que no todo es parejísimo. De hecho, si nos fijamos en el lado derecho o quizá izquierdo para ustedes, se nota que el filo no es parejo, ¿no? Eso, pensándolo tradicionalmente en la fotografía, eso no podría ser, porque sería algo que sería muy poco profesional, ¿no? Pero este tipo de obra que es más orgánico, si se recortara de esa forma, perdería como la esencia natural, que es la que está transmitiendo la artista. Esta obra consta de 48 papeles sensibilizados y tiene una medida total de 289 por 487 centímetros. Entonces es una obra bastante grande. Algo interesante también que hace este artista es que, bueno, esta técnica es principalmente monocromática, lo que significa que tiene, dijéramos, un rango en escala de grises, pero en color azul. Entonces tiene un rango en colores azules. Lo que nosotros vemos aquí es el blanco del papel, el azul de la técnica, y lo que se ve como una especie de verde oscuro es que el papel o el proceso no está completo al 100%. Entonces, este papel no está revelado en las zonas que están más oscuras, que son las zonas que están en la parte de arriba principalmente. Y eso también es un cambio en el paradigma de la fotografía química, ¿no? El proceso no está completo. También algo interesante de ella es que, a pesar de presentarnos obras en una técnica monocromática, de alguna forma consigue, a través de los minerales que hay en estas costas en las que ella trabaja, consigue unas especies de colores muy interesantes, en estos colores naranjas y amarillos, que, bueno, sería algo muy difícil de pensar, porque, como bien les dije, esta es una técnica
que se conocía principalmente por ser monocromática, pero ella también cambia a otro tipo de trabajo y ya lo hace, dijéramos, que tenga cierto rango cromático, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, porque tenemos poquito tiempo, si nos estábamos preguntando cómo es que ella es que trabaja sin cámara y cómo es que registra esta serie de imágenes, aquí tenemos una referencia visual donde se nos muestra a ella con un asistente trabajando directamente en el paisaje que está representando. Y eso es algo muy interesante porque, y aquí sí les voy a leer una parte textualmente, que es extraño pensar en una fotógrafa que en lugar de retratar desde la distancia generada por la cámara, se sumerja en el paisaje para crear, en colaboración con el mar, esta serie de imágenes que en la era digital muestran una perspectiva fotográfica distinta a la que estamos acostumbrados, donde los recuerdos que nos muestra se basan en las experiencias físicas. No se trata solo de observar, sino de recordar a partir de tu propia corporalidad las experiencias sensoriales que nos presenta. En un momento donde la inmaterialidad de la imagen forma parte de nuestra vida diaria, es interesante conocer propuestas como la de Littoral Drift que nos hacen recordar nuestra corporalidad y fragilidad ante la naturaleza. Y bueno, con eso me despido. Muchas gracias a todas y a todos. Te agradecemos mucho tu participación, Oscar Anubis. Me parece muy interesante el trabajo de esta fotógrafa Megan Rippenhoff. Y sobre todo, bueno, nos hace preguntarnos sobre los alcances y límites que tiene en general el arte, y más, bueno, la fotografía, que sobre todo está al alcance de muchas personas actualmente. Quiero también pasar algunos comentarios. Este es por parte de Raquel de la Jefatura de Arte y Gestión. Dice así: es interesante porque además casi siempre cuando se habla de memoria y cuerpo pareciera que está condicionado a una subjetividad consciente androcentrista, aunque claramente que quien la realiza como edición e intencionalidad sea el artista, pero el cuerpo y la materia no tiene esa intencionalidad. En ese sentido, tu proyecto implica una construcción de relación cuerpo y memoria del paisaje y su materialización. Dejamos pendiente esta pregunta para el final. Por lo pronto te voy a leer otros dos comentarios que están en Facebook. Nos dice Surea Mare: súper interesante, Nubis. Me hace reflexionar no solo en los procesos, sino también en la nomenclatura de las disciplinas artísticas y el mismo adjetivo artístico. Y no conocía al artista, gracias por compartir su trabajo. De James Campoy tenemos muy buenas las piezas que presentas, los acabados y colores son muy llamativos, muy interesante tu tema. Y de Jason Méndez, me parece una técnica muy interesante. La verdad, no habría sospechado siquiera que existe. Susana Gutiérrez nos dice: qué interesante, Anubis, muchas gracias. Me encantaría leer la versión final de tu proyecto. También mencionar que son muy, muy llamativas las texturas y colores que alcanza esta obra. Te agradezco mucho tu participación, Anubis, y pasamos con nuestro participante final, que es Diego Valderas Chacón. Adelante, Diego. Diego, adelante. Muchas gracias. Nos comenta Diego que se le trabó la computadora. Vamos a darle unos minutos. Disculpen las dificultades técnicas. El siglo XXI siempre metiendo sus asuntos en las prácticas cotidianas. Muchas gracias por su permanencia y atención.
En lo que se integra Diego, si gustas, Anubis, contestar la pregunta que ya se arrojó en el chat, es la siguiente. ¿Tu proyecto implica esta construcción de la relación cuerpo y memoria de paisaje y su materialización? Gracias, Rafael. Sí, bueno, para contestarle a la maestra, Raquel, me comentaste, ¿verdad? Fíjate que eso es algo interesante porque dentro de mis líneas de investigación y producción como artista, el paisaje es mi línea central de trabajo. Sin embargo, para este proceso profesionalizante, no lo es tanto, sino que mi proceso trata sobre el rescate de la fotografía química en pues, los jóvenes artistas, ¿no? Porque es algo un poquito complicado trabajar la fotografía química por todo el equipo que implica y por todos los costos que genera. Entonces, al ser un proceso bastante caro, no suele practicarse, sobre todo en nuestro estado. Pues un ejemplo de esto es el Centro de Artes Visuales, que antes contaba con muchos talleres de fotografía química, y ahora nada más tiene 1 o 2 talleres de fotografía digital, ¿no? A pesar de que el centro mismo cuenta con un área y con el equipo necesario para realizar estos procesos, ¿no? Entonces, yo a través de la cianotipia, que es la técnica que utiliza esta fotógrafa, Mega Rippenhoff, estoy tratando de hacer una propuesta para poder acercar a los artistas emergentes, principalmente de Aguascalientes, con la fotografía química. Entonces, si bien el paisaje no es la línea central de mi propuesta profesionalizante, sí lo es en mi práctica artística personal. Muchas gracias, Anubis. También aquí, pues, mencionar que pues es importante que no nos dejemos llevar por la obsolescencia aparente, ¿no? De ciertos medios técnicos o ciertas herramientas. Finalmente, cualquier proceso o cualquier técnica puede recuperarse en el mundo del arte, ¿no? Entonces, no dejarse llevar por estas tendencias, ¿no? De las nuevas tecnologías, no necesariamente porque sean malas, sino porque pues terminan limitando las capacidades o los alcances que se puedan tener en la creación artística. Menciono también, aprovecho para mencionar otros comentarios que están aquí en el chat. Lilian Teresa nos dice, muy buen trabajo. Leo Lozano dice lo siguiente: creo que estos procesos nos recuerdan que la fotografía tiene mucho más que química de lo que podría pensarse. Saludos, Anubis. Y también un mensaje más por acá que dice: me parece que los 3 trabajos anteriores han tenido una cuestión común entre el cuerpo y la memoria. Sin embargo, son muy diferentes las posturas. Seguimos esperando a que se integre Diego. Está teniendo dificultades técnicas. Les agradezco mucho su paciencia. Y bueno, seguimos aquí. Por aquí ya nos dice que ya volvió, que le jugó una mala pasada a la computadora. Es parte de pues esta práctica de conversación y academia a distancia. Le agradecemos su regreso a Diego, y adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. También aclarando un poco el proyecto de su servidor dentro de la maestría en arte, tiene que ver con crear una guía metodológica dirigida a alumnos de nivel superior para la interpretación de música contemporánea. Entonces, el ensayo que les voy a leer tiene que ver con una parte previa al estudio, que es la relación entre la expectativa musical como origen para el desarrollo del gusto por la música occidental académica contemporánea. En la primera parte del ensayo delimitaré los conceptos a los que me refiero. Posiblemente algunos les suenen familiares, otros quedarán completamente explicados, y después viene el desarrollo de las referencias con las expectativas y cómo juegan en el favor del gusto o podrían hacerlo en determinados casos. Comienzo. Hoy en día, definir con exactitud qué es la música occidental académica contemporánea, MOAC, es sin duda una labor bastante compleja debido a su cercanía temporal y a su constante evolución. A varias décadas de su aparición en el medio, esa música se mantiene novedosa
y resulta poco digerible para los oídos de muchos oyentes. El presente ensayo mostrará que a partir de la expectativa musical surge esta resistencia por integrarla a la escucha frecuente, lo cual impide generar un gusto por ella. Para los fines prácticos de este ensayo sobre la expectativa y su relación con el gusto por este estilo de música, se entenderá como música occidental aquella, cito, música creada en Europa, así como aquellas músicas derivadas de la música europea desde la antigüedad hasta nuestros días. Fin de cita. Además, a aquella música compuesta en otras partes del mundo que continúa con la tradición europea. Al respecto del adjetivo académica, se tomará como referencia la definición de Natalia Castellanos, quien en su libro Una nueva música, una nueva escucha, tiempo, espacio y escucha en la música contemporánea, 2017, lo utiliza para referirse, cito, a las prácticas que se consideran heredadas de la tradición artística occidental y que circulan a través de los circuitos institucionales del arte, academias, salas de concierto, festivales artísticos. Fin de cita. De igual manera, dicha definición se utilizará para aludir al repertorio que conforma la MOAC, compuesta con figuras como Cowell, Crumb, Pierre Boulez, Stockhausen, Nono, Lagemann, Takemitsu, Ligeti, Berio, John Cage, Morton Feldman, Rautavaara, entre otros. Asimismo, se tomará en cuenta el concepto de música contemporánea según Lausirica, a la cual denomina como, cito, la expresión artística en el ámbito musical, compuesta desde comienzos del siglo XX, según unos cánones de gran diversidad como un denominador común, que consiste en su ruptura con la jerarquía tonal. Fin de cita. Es importante mencionar que existen algunas obras de finales del siglo XIX que presentan algunas características que serán desarrolladas a profundidad en el siglo XX. Si bien este ensayo se ajusta a dicho concepto, es importante destacar algunas advertencias que Fischerman establece. Cito: la música contemporánea no es necesariamente tonal o atonal, no es obligatoriamente electrónica ni se desenvuelve forzosamente en la ultracomplejidad contrapuntística. A veces juega con las convenciones anteriores y a veces las niega. En algunas ocasiones elige circular por los mismos canales que la música del pasado, los conciertos, las representaciones de ópera, y en otras intenta fundar con ella nuevas formas de recepción. Fin de cita. La MOAC ofrece al oyente nuevos lenguajes musicales. Aun cuando la música esté construida con elementos que le son reconocibles, como la armonía, el ritmo, la forma, el timbre, por mencionar algunos. En un principio le causarán desconcierto al no satisfacer sus expectativas. Al sentirse desorientado, el oyente podrá desistir de la exploración de ese mundo sonoro y abandonar así la posibilidad de innovar en experiencias auditivas que le permitan ampliar sus expectativas hacia nuevas sensaciones. En caso contrario, si no desiste, el oyente probará una vez más la propuesta musical desde diferentes perspectivas que se alejen de las características propias del periodo de la práctica común, de tal manera que eventualmente expandirá sus expectativas y derivará en el desarrollo del gusto por los nuevos lenguajes musicales contenidos en el inmenso repertorio de la MOAC. El presente ensayo pretende esclarecer por qué la MOAC no resulta agradable para la mayoría de los oyentes al escucharla por primera vez y les impide desarrollar un gusto musical. Mateos menciona que, cita, la resistencia a lo nuevo es ampliamente aceptada como una característica permanente en la historia de las artes. Fin de cita. En el caso de la música occidental, notamos esa resistencia hacia la música académica contemporánea, sobre todo por aquellas obras que se alejan de la práctica común o que están creadas en la atonalidad. Es importante enfatizar que, por lo general, los oyentes suelen escuchar obras del periodo renacentista, barroco, clásico, romántico y siglo XX. La música de este último comparte muchas características con música de periodos anteriores. Al respecto, Henle expresa, cito, en la música occidental, compuesta en el llamado estilo clásico o serio,
Hay una etapa que abarca de 1600 a 1900 que usualmente se conoce como periodo de la práctica común, por la razón que la música compuesta por todos los compositores durante este periodo muestra ciertas características en común. La característica más marcada en esa música es la similitud en la armonía. Fin de cita. Los posibles orígenes de esta resistencia, rechazo o sentimiento de no pertenencia hacia la escucha de la MOAC podría deberse a que no satisface las expectativas que nuestro oído construye a partir exclusivamente de la música tonal, la cual está presente en el mundo occidental en nuestra memoria auditiva desde que nacemos. Sobre la expectativa musical, resulta imprescindible tomar como referencia al musicólogo estadounidense Leonard Meyer en su libro Emotion and Meaning in Music de 1956, donde la define como un producto de los hábitos de respuesta desarrollados en conexión con estilos de música particulares y de los modos de percepción humana de cognición y de respuesta, las leyes psicológicas de la vida mental. Se debe subrayar el hecho de que la expectativa musical no es solo un pensamiento o sensación que surja solo por la experiencia auditiva, sino que involucra el conocimiento de lo que se identifica auditivamente y se relaciona con la experiencia adquirida en audiciones previas. Un melómano que asista por primera vez a un concierto de MOAC generará su expectativa musical a partir de lo que hasta ese momento conozca, teórica o empíricamente sobre la música académica, a partir de elementos como la melodía, la armonía, el ritmo, el timbre, la forma, la textura, entre otros. Cuando la música comience, el oyente relacionará lo que escucha con la música que ha atendido en el pasado y con lo que sea capaz de retener de la obra que se está interpretando. Al finalizar, podrá generar una opinión, la cual estará condicionada por sus conocimientos adquiridos sobre la música y por sus experiencias auditivas precedentes. Por su parte, David Huron, 2006, en su libro Sweet Anticipation, aborda el tema de la expectativa musical desde su teoría integral de la expectativa, la cual se conforma de 5 sistemas de respuesta emocional relacionados con las expectativas: la imaginación, la atención, la predicción, la reacción y la evaluación. IPRA, por sus siglas en inglés. Huron posiciona la expectativa como el detonante para evocar sentimientos y la utilidad biológica de esos. En palabras de Huron, su propósito principal en Sweet Anticipation es, cito, completar los detalles y describir una teoría comprensiva de la expectativa a partir de los múltiples conocimientos experimentales y teóricos que se han sucedido desde la publicación de Emotion and Meaning in Music de Meyer en 1956. Para los fines prácticos de este ensayo resulta pertinente utilizar el cuarto y quinto componente de esta teoría, con el propósito de explicar cómo la expectativa genera una reacción en el oyente y asimismo señalar cómo el oyente podría comenzar a desarrollar su gusto auditivo por las obras que integran el extenso repertorio que conforma la MOAC. Huron establece la respuesta a la reacción como el cuarto sistema emocional y lo describe como la reacción de un organismo ante eventos que le suceden. El autor identifica 2 tipos de respuesta: una inmediata, casi por reflejo, y otra que no implica ningún pensamiento consciente. Ambas respuestas están condicionadas por los esquemas con los que cuenta el organismo debido a las experiencias previas. Un melómano o un estudiante de música muy probablemente entrará en contacto con música cuyas características y elementos sean distintos a los que se exhibe en la música del periodo de la práctica común, y este encuentro sucederá una vez que haya asimilado los esquemas formales relacionados con la construcción del discurso musical sobre la base de las funciones armónicas propias del sistema tonal. Es probable que al escuchar la música alejada de este sistema, la respuesta inmediata del melómano sea de rechazo, ya que apenas comenzará a generar expectativas a partir de nuevas propuestas musicales. Sin embargo, es necesario reconocer que siempre existirá la posibilidad de que le agrade, con lo que representaría una gran ventaja para su inmersión en la MOAC.
La respuesta de evaluación, el último sistema emocional, establece que desde un contexto se genera una reflexión acerca de un evento en particular, antes de dar una segunda respuesta. Por su parecido con el cuarto sistema, Huron especifica. Cito. La respuesta de reacción y la respuesta de evaluación son independientes y no necesitan ser coherentes entre sí. Fin de cita. Inferimos entonces que el oyente, después de que conoce el contexto, las técnicas y los efectos de la MOAC, podrá revalorar su primera respuesta emocional, que tendrá ahora un efecto menor, al otorgarle sentido a la sorpresa auditiva inicial. Es en este sistema emocional donde se podrá ofrecer al oyente diversos puntos de referencia que la MOAC presenta, su contexto histórico, las nuevas posibilidades tímbricas que derivan del uso de técnicas extendidas o el uso de medios electrónicos, la libertad en la forma, las evocaciones de la música del pasado, etc. De manera tal que de forma paulatina, el oyente podrá desarrollar el gusto por este estilo de música. Expuesto lo anterior, se puede afirmar que es posible que un oyente desarrolle el gusto por la MOAC, aun cuando en primera experiencia haya rechazado la propuesta auditiva por no cumplir con sus expectativas. La posibilidad de que el oyente de manera gradual amplíe sus expectativas sobre la música incrementará en la medida en que conozca las nuevas propuestas sonoras presentes en la MOAC. De este modo podrá identificar los estilos que son de su agrado y desarrollará el gusto por ellos. Muy difícilmente podrá agradarle todo el repertorio de este estilo de música, por las notables diferencias que existen entre ellos, pero como punto de referencia le ayudarán a interesarse poco a poco por otros estilos de la MOAC. Igualmente es importante señalar que, para poder incrementar nuestro gusto por los estilos que conforman el repertorio de la música occidental, es indispensable expandir la apertura sensitiva en la expectativa musical, específicamente hacia aquellos estilos que a varias décadas de su aparición aún resultan ajenos a nuestras expectativas y parecieran ir en contra de nuestro gusto personal por la música académica. Si se pretende incrementar las preferencias personales, se motivarán nuevas sensaciones, se estimulará la imaginación a partir de nuevos elementos, se contribuirá en reconocer en la música de nuestro tiempo una alternativa más para adentrarse en el arte contemporáneo. Y, de ser intérprete de MOAC, se conseguirá traer nuevos desafíos en la búsqueda de la construcción del discurso musical. Dichos retos, al ser resueltos, aportarán positivamente en la experiencia interpretativa y podrán ser un punto de partida para compartir nueva música, que junto a la música del periodo de la práctica común, representan la completa evolución de la música occidental hasta nuestros días. Gracias por su atención y quisiera rápidamente agradecer la orientación de mi tutor, el doctor Raúl Capistrán, quien estuvo al pendiente de la evolución de este texto, que, insisto, forma parte del proyecto general de su servidor en la maestría en arte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Diego. Y bueno, pues importante siempre tener en consideración, no solo con la música, en general el proceso de percepción, el proceso de generación de ideas, creencias, opiniones y expectativas, pues tiene una carga pues fuerte de conocimiento, de experiencias, de estados anímicos, entre otros elementos. Y sobre todo cuando se enfrenta a una experiencia nueva, ¿no? Una experiencia que reta. Pasaríamos entonces a la parte de preguntas y respuestas o comentarios, si es que los hay. Quisiera, antes de empezar con esta parte de preguntas y respuestas, pues bueno, invitarlos a que las hagan si es que las tienen y leer algunos comentarios que están ahora mismo en el chat, la mayoría de ellos pues para ti. Tenemos de Surea Mare, que muy ilustrativo, Diego. De Fátima Ramírez, que está aquí con nosotros, dice, eso compañeros. Y tenemos de Omar Fraire, técnicas extendidas, entrecomillado y con puntos suspensivos. Le invitamos a que abunde al respecto, si es que así gusta. Y José Antonio Custodio nos dice, felicidades, Diego. Al momento no tenemos ninguna pregunta, esperaremos un poquito para pues ver si tenemos alguna participación del público. Mientras
mientras tanto, agradezco la participación de Fátima, de Oscar, Anubis, de Misael, de Diego en esta mesa de trabajo, esta mesa en la que compartimos nuestras ideas. Adelante, Diego. Sí, sobre el entrecomillado de técnicas extendidas, la definición que nos puede ubicar rápidamente es darle un uso diferente al instrumento fuera de su acción tradicional. Es decir, si tengo un piano, pues suena porque presiono las teclas, que a su vez hay un mecanismo que golpea un martillo, las cuerdas, y es lo que escuchamos. No escuchamos en sí la tecla, sino lo que está dentro. Una técnica extendida en el piano sería básicamente no presionar las teclas y con un pedacito de plástico pasar por encima de las teclas o percutir la tapa del piano. Una técnica extendida también, que ya tiene que ver con nuestro cuerpo, sería hacer alguna gesticulación en algún momento de la obra, hacer un grito, hacer un lamento. Eso es a lo que se le llaman técnicas extendidas. Darle un uso no convencional a los instrumentos tradicionales. Muy bien, muchas gracias por la aclaración, Diego. Tenemos también ya una pregunta. Dice lo siguiente: ¿cómo se puede ampliar la experiencia musical cuando la generación del gusto depende mucho de las industrias culturales? Por supuesto que no estamos exentos tanto de el bombardeo comercial como de nuestras propias creencias, así como de la formación que nos haya tocado, pero creo que el camino sería el mismo, es decir, de todos los estilos que pudieran no interesarnos, darles un voto de confianza, un voto a ciegas y experimentar qué sucede, primero desde la inocencia, es decir, no conozco el contexto, no sé quién creó, hablando específicamente de la música, no sé quién es el compositor y me dedico solamente a escuchar. Si la música me comunica algo y amerita que escuche otra obra del compositor, o le doy una segunda oportunidad, como sería con un libro, es decir, leí el capítulo 1 pero no me atrapó, bueno, voy al capítulo 2. Si llego al capítulo 5 y no me atrapó, lo dejo, pero al menos ya sé de qué se trata. Ya escuché la propuesta de tal compositor, no me agrada por N o X factor, pero sé a qué se dedica y podría eventualmente recomendar a alguien que esté interesado tal vez en esa experimentación. Y creo que también en la parte de la música influye mucho conocer el origen, porque en estos tiempos hay muy pocas cosas que de verdad resultan novedosas. Es decir, todo ya está puesto sobre la mesa, solo depende cómo se presente. Pero totalmente novedoso también caemos en la disertación de toda la vida, de si hacemos algo totalmente novedoso nadie lo entendería, por lo tanto no aportaría nada al medio. Pero creo que va por ahí, en darle una oportunidad, buscar después de haberle dado una oportunidad a ciegas, qué más nos propone el artista o la música que hemos escuchado. Muy bien, muchas gracias, Diego. Para Fátima tenemos varias preguntas. La primera es la siguiente: en cuanto a procesos creativos con nuevos medios, ya nos has mostrado algunos, pero ¿qué hay sobre la conservación y la preservación de estas piezas? Hola, sí, es muy interesante, qué buena pregunta y es algo que sí me gustaría como ahondar mucho, o bueno, que creo que da para otras mesas y para otros momentos muy interesantes, pero si bien pues no todo es maravilloso, el mundo virtual no hay que tenerle miedo, hay que tenerle como mucha esperanza para la producción. Tiene como un amplio panorama de posibilidades a la hora de generar piezas artísticas, pero el debate y el tema ha girado en torno a cómo vamos a preservar o desde dónde se va a preservar este arte, ¿no? Este arte producido a partir de los procesos digitales. Y debido, o sea, en realidad como las galerías no tenían como previsto este tipo de procesos o de procedimientos artísticos, no había como una idea de conservación y de resguardo. Y a partir de esto se han como construido servidores para almacenar la información, lo cual pone sobre la mesa pues disyuntivas muy claras para la producción de este tipo de arte, porque al momento de
generar estos servidores, pues se requiere como mucha energía y esto aumenta la huella de carbono, ¿no? Entonces, esto como que genera todo un conflicto a partir de estas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que es como importante como abrir el diálogo y hablar respecto a esta idea de la conservación de estas piezas, porque podríamos estar también hablando como de algo un poco volátil o efímero, pues, porque ya pasó, ¿no? Muchas piezas que se crearon, por ejemplo, en 60, 70 que tenían que ver con macromedia, con flash o algo así, que ya desaparecieron porque precisamente este medio ya no puede reproducirse, ya no hay como una correcta, ya no hay un soporte que lo pueda llevar a cabo. Entonces, es muy interesante la pregunta porque pues hay que poner sobre la mesa esta discusión y hacer como un análisis y una investigación más a fondo, ¿no? Pero ahorita el debate pues está en torno a la generación de el crecimiento de la huella de carbono, ¿no? A partir de la energía que se está implementando en estos procesos de conservación. Pero pues ahorita se conserva en los servidores específicamente. Muy bien, muchas gracias, Fátima. Uh-huh. Hay unas preguntas más para ti. Ajá. Quisiera antes hacer un comentario sobre Omar Freire. Te dice lo siguiente, Diego. Muy buena definición. El problema es que estas etiquetas reducen un inicial acercamiento hacia la composición a partir del sonido, añadidos a los que ya existen. Felicidades por tu investigación. Y continúo con las preguntas para Fátima. Nos dice Karma García, ¿cuáles son las posibilidades de creación en cuanto a herramientas de producción virtual? Pues mira, existen como un amplio abanico de posibilidades también en cuanto a estas herramientas. O sea, el open source ya es como la herramienta por excelencia en el momento del desarrollo artístico digital o multimedial o de los nuevos medios. Las plataformas están dadas ya en el intercambio de la nube, ya hay un acercamiento ya es muy familiar y es como infinito, o sea, las posibilidades son infinitas porque ya se convierte como en todo un lenguaje de desarrollo en donde tú puedes como agarrar un pedacito de algo y producir a partir de ahí. Entonces, yo apoyo totalmente a la idea de generar o de crear a partir del código abierto, del open source y de los dispositivos wearables y del do it yourself, ¿no? De hágalo usted mismo y a partir de ahí generar un poquito estos procesos y estos discursos, ¿no? Y pues nada, pues hay que como que meterse un poco a la red y pensar en estas cuestiones. Muy bien. Otra pregunta más, dice así, de Astro IH. En cuanto a procesos creativos con nuevos medios, ¿ya nos has mostrado alguno? Me parece que es la pregunta que ya... Sí, creo que es lo mismo de... Así es. Otro comentario de Omar Freire para Diego Valderas dice así. Piensa, por ejemplo, en la música no coclear, o ya más atrás, el acercamiento que la Instrumental Concrete Music de Lachenmann hace. Un abrazo. Si quieres comentar algo, Diego. Sí, bueno, solo como pequeña aclaración, el texto y el proyecto está pensado en un escalón previo a las propuestas que menciona Omar, me parece, porque en México y en algunas otras latitudes existe un vacío en la manera en que se aborda esta música cuando se está en el primer escalón formal, digamos, que es la licenciatura. Y entonces muchas veces se hacen estas exposiciones sobre música serial, música de Tristán Mural, música espectral, y los alumnos pues se llevan la información y van y la repiten, pero no hay una asimilación real porque no la experimentan. Entonces esta guía es el primer escalón para que el estudiante conozca nuevos recursos, posibilidades tímbricas que no va a encontrar en la música en la que se ha encasillado la
la formación instrumental, que es el periodo de la práctica común, y sobre todo aquí haciendo el énfasis en la expectativa, ya que compositores como Prokofiev, Sostakovich, que a lo mejor salen un poco tradicionalmente usados, siguen respondiendo a las expectativas que nos creamos. No nos suenan novedosos, pero no nos hacen hacernos más preguntas como si la hace música como la de Lachenmann, la de Takemitsu. Y ahí viene lo importante, cómo acercar al alumno. Por eso lo he mantenido en este primer escalón, para que el alumno de verdad conozca la primera ruta para posteriormente poder ir con todas las de la ley y sobre todo con una asimilación tanto de cómo interpretarla, cómo enseñarla, cuáles son las variantes en la composición, cómo puedo enriquecer el medio y cómo voy de verdad a estar abonando a la infinidad de música que actualmente se compone, donde, insisto, muchas de las cuestiones en la parte instrumental siguen siendo desarrollo de puntos de lanza que se llegaron al mundo occidental hace 70, 50, 30 años y que por ahora se siguen desarrollando. Es por eso que el concepto de técnicas extendidas acá lo manejo todavía en ese primer escalón antes de ir mucho más lejos a cosas más complicadas para los estudiantes en formación. Muchas gracias, Diego. Me parece que ya no hay más preguntas. Vamos a concluir esta mesa de trabajo. Muchas gracias por su participación a Fátima, a Misael, a Óscar, Anubis y a Diego. Les agradecemos mucho. Son muy interesantes sus proyectos y nos dan mucho que pensar. Y bueno, finalmente pues concluimos con esta mesa de trabajo y con las actividades del día de hoy de este 13º Seminario Internacional de Educación Artística. Esperemos que pues, se nota que va a rendir frutos todo este proceso de trabajo y bueno, pues sin más que agregar, les agradezco su participación, agradezco también la atención y participación de quienes estuvieron aquí con nosotros en esta mesa de trabajo. Enhorabuena y pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.